bienvenidos a Génesis 97 Ministry. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, llevando el mensaje Jesucristo 100% sin añadiduras, del corazón de Dios directo al corazón de tu hogar. Y muy contentos, reciban un abrazo cibernético. Llevamos una congregación desde el año 2004, sin paredes y sin frontera, porque pues llegamos a muchos países y pues gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por aquellos amigos que se vayan conectando. Sabemos que pues la gente se va conectando así como ellos puedan, y después hay otros que irán viendo este video diferido. Así que gracias. Recibe un abrazo a José Velázquez. ¿Cómo está? Ese va a ser piloto mío algún día me va a volar a algún lado. Sí. Hijo de un gran amigo de Honduras. Qué lindo. Lo conozco desde pequeñito y le preguntaba: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Me decía: quiero ser piloto para llevar a mi papá por todos lados. Qué lindo. Así, un abrazo para ti y toda tu familia, Eunice. Un abrazo para todas las familias, para todos los que se vayan conectando. Hoy nos hemos conectado un poco más temprano. Un abrazo para todos los de España. Así es. Muy caluroso, se les ama, se les recuerda. Bueno, a todos damos gracias. Vamos a, entre semana ya iremos contestando todas estas preguntas que nos hacen, etcétera. Pero para no interrumpir hoy, queremos darles un saludo general. Cada uno de ustedes ya saben que son muy especiales para nosotros y ya saben que entre semana nos conectamos más directamente. Así es. Un abrazo. Un abrazo para aquellos que no nos conocen. Somos Javier y Carolina Morín. Recuerda también, cuando tenga chance, visitar la página en YouTube de Sabor a Matrimonio. Y bueno, estamos contentos, y en el día de hoy pues vamos a hacer una oración antes de comenzar con esta palabra que yo sé que va a fortalecerte en lo que ya eres en Cristo. ¿Sí? Te va a recordar de todas las cosas lindas que tenemos. Y creemos firmemente pues que necesitamos del alimento de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Y gracias a Dios tenemos en Jesucristo el pan de vida, que sacia el hambre, que quita el hambre, y el agua que sacia la sed. Padre, te doy gracias por cada familia, cada amigo, cada persona que se conecta por medio de estas redes. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no está presa, tu palabra llega sin fronteras, sin paredes, a cada hogar, trayendo esperanza, la única esperanza que solo se puede encontrar, que es en Cristo, la única solución para todos los problemas. Te doy gracias por cada familia que en estos tiempos, Señor, han aprovechado para conocerse más, para aprovecharse más, para compartir juntos. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas cooperan para bien para los que te amamos, y sabemos que siempre, a pesar de que el mundo esté en crisis, siempre tú nos recuerdas que estamos en Cristo y tenemos la victoria, pase lo que pase. Así que te damos gracias. Padre, gracias. En nombre de Jesús, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que le he puesto: la culpa no es de Dios. Le he puesto como título: la culpa no es de Dios. Y es interesante porque todos nosotros desde niños, cuando cuando tenemos uso de razón y aprendemos desde pequeño lo que es el bien y el mal, y aprendemos a sentir eso cuando una persona hace algo malo, pues vamos desarrollando unos mecanismos de defensas y aprendemos a echarle la culpa a alguien, ¿sí? Siempre, desde pequeño. ¿Y de quién fue la culpa? ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién rompió esto? Y siempre, si era en una casa y habían 3, 4 niños, pues siempre alguien se echaba la culpa y había que investigar quién fue verdaderamente el culpable. Y vamos desarrollando ese mecanismo. Y no solamente cuando niños, sino cuando adolescentes y hasta que llegamos a ser adultos. Siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Siempre estamos buscando de alguna manera escondernos ante las responsabilidades que tenemos. Y bueno, y empezamos a echarle las culpas. No solamente le echamos la culpa a Dios,
cuando ya algo es muy grande, ¿sí? Cuando algo es muy grande, pues le echamos la culpa a Dios, a nuestros padres, es que soy como soy porque mira lo que me hicieron, cómo me trataron, o mira de dónde yo vengo, o vengo de una familia pobre, no teníamos nada. Si yo hubiese venido de una familia así como esta, yo hubiese podido estudiar, hubiese podido... Y en fin, vamos desarrollando ese escondite, culpamos a los familiares, culpamos a los amigos, en fin, culpamos a muchas personas. Y lo más tremendo es que llegamos a veces a culpar a Dios de tragedias, de enfermedades, como el caso del que estamos viendo ahora de pandemia. A veces yo escucho personas diciendo, es que esto es un juicio de Dios. Que es culpa de Dios. Que Dios está mandando esto porque... Y escuchamos tantos disparates a veces, y sin duda alguna, pues, es fácil echarle la culpa a Dios. Es fácil decir cuando una persona muere repentinamente en un accidente automovilístico, es fácil decir, pues Dios se lo llevó. Bueno, ciertamente si esa persona tenía a Cristo en su corazón, dejó el cuerpo y se fue a la presencia del Señor, pero no podemos decir que Dios está tumbando aviones, está matando a personas de enfermedades, que Dios está pues castigando, porque eso es incierto totalmente. Dios lo ha dejado muy claro. Dios, toda su ira, todo su enojo, lo dejó clavado en la cruz, ¿sí? El sacrificio perfecto de la cruz, toda la ira de Dios para la humanidad, para el mundo. Y por eso Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de decirle a las personas, oye, tengo una buena noticia para tu vida, ya Dios se reconcilió con el mundo, reconcíliate ahora con Dios. ¿Y cómo? Por medio de Jesucristo. Entonces, es importante que entendamos esto porque si no vamos a ir desarrollando este mecanismo y más bien nos vamos haciendo daño porque la culpa es muy pesada y a veces cuando las personas culpan a otros es porque se sienten culpables, porque solamente culpa el que se siente culpable, ciertamente. Así es. Una persona que no se siente culpable no va a culpar a nadie. Y lo que más me llama la atención, y es bueno esto como una observación, que a mí me ha sucedido y lo he notado con personas que conozco que se declaran ateos, es decir, que no creen en Dios, que de repente cuando sucede algo muy malo, pues le echan la culpa a Dios. Entonces como que de repente que Dios aparece solo cuando ya es algo tan grande que bueno, yo no puedo decir que esto es la culpa de mi mamá, ni de mi papá, ni de un familiar, ni de un amigo. No, esto es una situación tan grande que hay que culpar a Dios. Alguien grande. Sí, hay que culpar a alguien tan grande como Dios y de repente como que en ese momento Dios sí existe. Uy, qué casualidad. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejar esto claro y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto para que nosotros vayamos conociendo un poquito mejor el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo se presentó Él? Y para eso vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 10. Léelo, mi amor, dice así. Dice así: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es. Yo creo que más claro, como dice el dicho, no canta un gallo. Aquí hay un ladrón. Y la buena noticia es que cuando Dios nos revela por medio de su palabra que hay un ladrón, pues, hey, ya está resuelto el caso. No tenemos que tratar de averiguar quién es el ladrón. Hay uno. Que mata. Porque hubiese sido un poco complicado si el Señor nos dice los ladrones. Entonces tenemos que entrar en un trabajo de investigación para ver cuántos ladrones hay. Pero lo dejó muy sencillo. Dijo, hay un ladrón y su nombre es Satanás. Él le puso el nombre del diablo, es decir, el engañador. Y ahí viene la palabra diablos, el que engaña, el que sabe mentir, el que sabe fabricar una mentira especialmente para cada persona. Según como tú eres, según como te hayan educado, la idiosincrasia que tengas, la nacionalidad que tengas, etcétera, él va a fabricar una mentira. Por eso el Señor le llamó padre de mentira y el Señor lo dejó muy claro y dijo, él solo viene para robar, para matar y destruir, pero yo he venido. Entonces es una aclaración. Es importante cuando leemos en las Escrituras y vemos un punto y una coma. Eso quiere decir que lo que va a decir es sumamente importante. Nos va a aclarar, nos va a dar la respuesta, la solución a un problema muy grande de que ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué Dios se manifestó en la persona de Jesucristo a la humanidad? Y lo dejó claro y dijo, yo he venido, ¿para qué? Para que tengamos vida.
Y no solamente el regalo de la vida eterna, que es cuando dejemos este cuerpo y nos vayamos a la presencia de Dios, sino tener calidad de vida en la tierra. Y calidad de vida no consiste en tener cosas, calidad de vida consiste en aprender a disfrutar de la vida día a día, independientemente de la circunstancia, independientemente de lo que venga, de lo que pase, de lo que suceda, porque tengo una noticia para ti, mi querido amigo. Si tú piensas que las cosas van a mejorar, no. Según la palabra de Dios, las cosas seguirán empeorando y van a empeorar hasta tal nivel que tiene que aparecer el que va a traer la solución a todo y se va a armar, pues como ya sabemos, un mundo diferente, pero gracias a Dios que para ese tiempo todos los que hemos recibido a Jesucristo no estaremos acá en la tierra porque nos iremos con el Señor, y por eso el Señor te anuncia esta buena noticia para que te montes en el autobús y en el tren que va para el cielo, sí, y obtengas tu ticket gratuito que te dio Jesucristo cuando fue a la cruz, y eso se recibe cuando tú crees que Él fue y tomó tu lugar. Por eso dice la palabra que el único requisito, fíjate, no es amar a Dios, es decir, ama a Dios y irás al cielo. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué sucede cuando creemos y recibimos a Jesucristo? Pues la Biblia dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, nos cambia la naturaleza y ahora el Espíritu de Dios nos comienza y nos enseña a cómo amar a Dios. Porque si Dios no viene a vivir en nosotros, nosotros no sabemos cómo amar a Dios. Entonces, ¿por qué entonces los seres humanos culpan a Dios de una manera directa o indirecta? Pues lo acabamos de decir hace un ratico, porque se sienten culpables. Y el que se siente culpable tiene que culpar a alguien, el que se siente condenado tiene que condenar a alguien. Entonces nos sentimos con esa carga y no sabemos qué hacer, la tenemos que soltar. La soltamos con un amigo, con un hermano, en fin, no somos capaces de tomar las responsabilidades. Pero hay algo interesante y vamos a leerlo en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, en el versículo 1 y 2. Léelo, mi amor, con esa voz tan hermosa que Dios te ha dado. Me enamoré, apenas escuché su voz quedé conectado. Eso digo yo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, aquellos a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Exacto, y obviamente aquí el rey David, cuando escribe este salmo, esta canción, inspirado por el Espíritu Santo, pues todavía no había acontecido el evento maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la promesa la cual Dios dio a Abraham. La promesa que en tu simiente, refiriéndose a Cristo, serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes? Aquellos que reciban esa promesa, ese regalo de salvación. Y mira lo que está diciendo, o sea, que qué alegría para aquellos a quienes se les han perdonado todos sus pecados. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo y nace de nuevo? Pues la Biblia dice que todos los pecados son perdonados. Dios no se acuerda más nunca de ninguno de ellos, los pasados, presentes y futuros. Qué cosa tan maravillosa. Tremendo. Dime tú si no habrá alegría. Si hay alegría terrenalmente cuando una persona ha estado endeudado por tantos años, cuando una persona está siendo sometido a juicio por todo lo que debe y que de repente llegue un día alguien y diga yo me hago cargo de esa cuenta, wow, y la cancelo totalmente y le borro y le limpio su crédito como que nunca tuvo una deuda y como que nunca pasó nada y queda eso, pues, ¿cómo te sentirías tú? Dices, wow, saltarías de alegría, correrías por las calles, lo gritarías a los cuatro vientos y dirías, te voy a presentar una persona que canceló mi deuda, una persona que me dio sentido para vivir, una persona que me devolvió la alegría. Y yo creo que lo que Jesucristo ha hecho no se compara con nada, porque Él pagó nuestra deuda. Él a través de su muerte nos da el regalo de la vida eterna y a través de su sangre el perdón de todos los pecados. Cuando leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 6, dice así: con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Así es, Proverbios 6:6, el libro de la sabiduría de Dios. Cristo, cuando vino a vivir en nosotros, esa sabiduría está ahora en ti, completa, la cual vas descubriendo y desarrollando a medida que vamos creciendo.
Fíjate qué maravilloso, con amor inagotable y fidelidad. ¿Quién es el amor inagotable? Jesucristo, el amor inagotable, el que nos ama incondicionalmente, sacrificialmente, sin egoísmo. La fidelidad, el que dice te voy a amar aunque tú no me ames, pero voy a permanecer fiel aunque tú no seas fiel. Yo no cambio. Por eso Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy, siempre. Qué garantía, qué fundamento para nosotros poder confiar nuestras vidas en una persona que sabemos que no es cambiante, en una persona que va a permanecer siempre el mismo, en una persona que no va a amanecer un día de una manera y se va a sentir de otra. Imagínate que Dios fuera un Dios emocional o sentimental, pues yo creo que no existiríamos ninguno de nosotros. Ya nos hubiera fulminado, nos hubiera acabado. Sí, su ira, sí, su furor de un Dios celoso nos hubiese, pero Él es amor. Él es la fuente de amor inagotable, la fuente de amor incondicional, sacrificial, sin egoísmo. Él es el que perdona el pecado. ¿Por qué? Porque Él lo clavó en la cruz por amor a nosotros. Entonces, nuestro Dios lo dejó muy claro. Yo creo que no hay cabida para cuestionar acerca de qué tan bueno es Dios. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que recalcar mucho, y sobre todo en estos tiempos donde estamos viendo estos comienzos de estas crisis y donde todo esto va a seguir de una manera creciente y vamos a ver muchas cosas más, recordarle a las personas y decirle, mira, Dios no tiene la culpa, Dios es bueno, Dios no está en este asunto, ¿sí? Dios no está en el asunto de estar matando, de estar destruyendo, de estar enfermando. Yo creo que cuando uno conoce a una persona y escucha que hablan mal de una persona y hablan mentira de una persona, pues debemos de salir a proclamar quién es nuestro Dios. Y tristemente a veces las personas en ignorancia dicen y repiten cosas que no tienen que ver nada con la verdad de Dios porque no le conocen aún. No le conocen. Entonces vamos a ir al libro de Juan y yo creo que estos son unos versículos muy populares y muy conocidos, pero que nos aclaran y nos dan más luz en lo que estamos hablando de quién es Él. Y dice así Juan 3, comenzando en el versículo 16 al 18. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo creo que, pues como dije anteriormente, más claro no canta un gallo. Sí, blanco es, gallina lo pone. Esa es la foto real. La foto real aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es todas las personas que no le conocen a Él. ¿Sí? Todas las personas que no se han enterado de la maravillosa noticia, de lo que Cristo hizo por amor a ellos. ¿Sí? Cuando una persona quizás que se cree mejor que los demás porque tiene una moralidad bien alta y estudios y preparación y de sangre azul y se cree que desde una familia superior, cuando ve a un hombre tirado en la calle, quizás ve a un pordiosero, ve a un borracho. ¿Tú sabes lo que ve Dios? Dios ve una persona por la cual Él fue a la cruz a morir y a sufrir y pagar la deuda que solamente Él podía hacerlo. El amor de Dios no ve nada de eso, el amor de Dios ve más allá. Por eso cuando la Biblia dice que Cristo nuestro Señor fue a la cruz, dice que Él fue con gozo a la cruz. ¿Por qué? Porque Él veía lo que estaba detrás de la cruz. Detrás de la cruz estaba la resurrección, la redención, el pago de la deuda, el comienzo de una familia. Que eso es lo que estaba en el corazón de Dios desde un comienzo, desde el Génesis. Una familia. Él es Padre. Padre de los espíritus, nuestro Padre celestial, un Padre bueno, amoroso, un Padre que nos disciplina no de la manera que disciplina el que no sabe amar, porque la disciplina del que no sabe amar es una reacción ante un comportamiento. La disciplina de Dios es una respuesta para un mejoramiento y para prepararnos para un futuro. Dios nos va moldeando, Dios nos va trabajando, como trabaja aquella persona que ama a su hijo y lo va formando. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, Dios amó a todas esas personas que quizás tú vas por la calle y ay, mira
mira esa persona. Pues está así por esto y esto y esto, está así porque es un irresponsable, está así. Exacto. Mira, yo siempre digo esto, yo le doy gracias a Dios por haber nacido en la familia que nací, por haber tenido los padres que tuve, los amigos, la infancia, pero hay otras personas que quizás no han tenido esas cosas y vivieron bajo otras circunstancias, fueron criados de otra manera. Eso no me hace a mí más especial. Yo he podido estar en esas familias, yo he podido estar en esos zapatos, yo he podido ser el que nació en ese país, el que estuvo en ese otro lugar del mundo. Entonces, si somos algo, somos por la gracia de Dios. Si tenemos algo, es por su gracia. Y si podemos hacer algo, es por su gracia. Entonces, cuando Él dice, porque Dios no envió, o sea, Cristo no vino al mundo para juzgar al mundo. No, por eso Él fue el precio. Por eso Él fue el juicio, por eso la cruz es el último altar, el último sacrificio perfecto. Ya después de ahí no hay más altares ni más sacrificios. Fue un solo sacrificio. Y para siempre, un solo sacrificio que partió todo y comenzó algo nuevo, algo mejor, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, es decir, para condenar al mundo, para culpar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo, libre de la culpabilidad, libre de la condenación, libre del señalamiento, libre del rechazo. Y dice, el que cree en Él, y aquí es donde está el detalle, no es condenado. Entonces, ¿cómo se libra una persona de estar culpando a los demás, de sentirse culpable? Porque, repito, aquel que se siente culpable culpa a los demás. Aquel que se siente condenado condena a los demás. Pero aquel que se siente amado, aquel que sabe que es el amor de Dios, la gracia de Dios, pues mira, no puede estar señalando a otro porque es que es imposible. Dios no es así, no es su naturaleza. Dice, el que cree en Él, es decir, el que cree en Jesucristo, el que cree en esta buena noticia del Evangelio, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús, el que cree que Jesucristo fue a la cruz a morir por Él personalmente, el que cree que solamente a través de Él hay perdón, hay redención. Pues dice la Biblia que el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, es decir, el que rechaza este regalo de salvación, el que rechaza esta buena noticia tan maravillosa que verdaderamente... La única cosa que yo puedo pensar de que una persona rechace esto tan bueno es que no lo ha entendido. Es que seguramente lo hemos confundido con tantos mensajes raros y religiosidades y tantas características que Dios no tiene. Entonces los confundimos todos y decimos, no, yo no le quiero entregar mi vida a ese Dios tan raro que ustedes predican, a esa religión tan rara. No, es una relación personal. Es un Dios que te ama, es un Dios que te acepta a su familia, es un Dios que te imparte una nueva naturaleza para poder tener una relación íntima con Él, para poder tener, ¿sí?, esa naturaleza de amor en nosotros. Y dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que no ha creído está condenado. No se trata solamente de decir, yo creo, sí, ¿tú crees en qué? O sea, ¿crees en Jesucristo como algo más de tu colección? Como algo más donde lo combino con todas mis ideologías, creencias, religiones, tradiciones, etcétera. No, es Jesucristo, solo Él, el único mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad y la vida, el único que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es un asunto muy totalitario, o es Él todo o nada, no es Él más esto, más lo otro, no es Jesucristo más estas dos, tres cosas, no es Jesucristo y mira, no, es Jesucristo. El único. Entonces, veamos una de las muchas demostraciones que nuestro Señor, cuando vino acá a la tierra, nos modeló, como dándonos unos salpicones, dándonos unos adelantos de lo que venía después de que Él fuera a la cruz. Sí. Y podemos ver muchos ejemplos y muchos casos a través de toda la Escritura, pero yo creo que este que vamos a compartir ahora es muy bueno, muy interesante, porque vemos la naturaleza de Dios, vemos el corazón de Dios, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que levanta, no un Dios que condena, que juzga, que señala, que critica, no, un Dios de amor, porque si algo necesita la humanidad hoy en día, es el amor de Dios, es conocer el amor de Dios que solamente se manifiesta por medio de una relación personal a través de Cristo. La palabra en el libro de Juan, en el capítulo 8,
y vamos a estar leyendo el versículo 3 al 11. Dice así, dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, la primera pregunta que yo me hago aquí es, ok, ¿a quiénes sorprendió Dios? ¿A la mujer que estaba en adulterio o a los que estaban viendo lo que estaba haciendo la mujer? ¿Y qué estaban haciendo ahí? Ok, porque primeramente, pues, estos hombres estaban siguiendo a esta mujer, que pues, no sabemos qué clase de mujer era, pero si la estaban siguiendo era por algo, ¿no? A ver para dónde va. O sea, se estaban ahí pues echándose un pico de ojo, como quien dice. Y entonces, un taco de ojo. Gracias. Un taco de ojo. Entonces, esta mujer fue sorprendida. O sea que estos la siguieron, se metió, vieron, se asomaron por la ventana, la sorprendieron en pleno acto de adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, es decir, la trajeron públicamente y la expusieron. Sí, como aquellas personas, este es el culpable, a este es el que tenemos que meter en la cárcel, a este es el que tenemos que cobrarle todo, caerle. Pues, y te voy a decir una cosa, esta situación era bien delicada porque la ley decía que personas que eran sorprendidas en esta clase de acto inmoral, pues la ley era tenaz, porque la ley es la perfección, mi querido hermano. Si tú quieres vivir por la ley, fíjate, haces 99% de la ley, pero fallas en un punto y ya te hiciste culpable de toda. O es toda la ley o nada. Por eso es imposible. La ley es buena, santa y perfecta, pero la ley es para conducirnos a algo mejor y es a una dependencia en Cristo, es a una relación con Cristo, quien fue quien cumplió la ley. La ley es buena, la ley es santa y perfecta, pero la ley no transforma ni cambia a nadie, es solo una relación personal con Cristo. Entonces, esta mujer fue capturada en pleno acto de adulterio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y mira lo que dice. Y en la ley Moisés nos ordenó ¿a qué? A apedrear a esta clase de mujeres. Ahora mira lo que le preguntan al que escribió la ley. Al que vino a cumplir la ley. Porque él es el cumplimiento de la ley. Sí, Él vino a hacerlo por nosotros. La ley nos conduce a un Salvador. La ley nos pone un espejo delante donde nadie se puede salvar y dice, no, pero es que esto es una perfección tremenda. Por eso vino Cristo. Dice, pero espérate un momentico. O sea, entonces no es la ley de que escojo lo que más me gustan y dejo lo que no me gustan. No, o la coge toda o nada. Por eso es Cristo solamente. Entonces le preguntan y le dice, ¿tú pues qué dices? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan interesante! Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pues aquí podemos parar un poquito y quizás podemos especular un poquito. De repente el Señor estaba escribiendo en la tierra y de repente escribía a los que estaban mirando lo que estaba haciendo y le recordaba, ¿te acuerdas de lo que hiciste anoche? ¿Te recuerdas lo que estabas haciendo hace una semana? Y como señalándole. Entonces... Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra. Fíjate qué confrontación. Fíjate el corazón de Dios. Fíjate cómo Dios responde ante la injusticia de querer señalar, de que un ser humano señale a otro como inferior a él, o como que yo soy mejor que tú, yo soy escogido de Dios, superior, más ungido, y esa arrogancia, esa prepotencia. Estamos hablando que esto eran hombres conocedores de las Escrituras, celosos de las Escrituras, no son los religiosos de ahora, sino hombres que eran celosos, y ese celo Dios se lo había puesto ahí en ellos, porque toda esta ley mantuvo a este pueblo hasta la manifestación de la promesa que Dios dio a Abraham. En Cristo serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, le hace la confrontación y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Versículo 8 dice, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. ¿Por qué por los de mayor edad? Bueno, porque eso llevaban más tiempo practicando.
Eso llevaban más tiempo quebrantando todas las leyes por aquí, por la izquierda y por la derecha. ¿Por qué? Porque hay personas que esconden muy bien por dónde sí. cojean. Por eso el Señor les dijo, por eso el Señor también confrontó a los fariseos en esa época y les dijo algo que, wow, que es duro, porque verdaderamente, por eso los discípulos cuando estaban con él, pues, oye, si sigues con ese mensaje, Señor, Nos vamos a no, quedar nos van a matar a todos aquí. sin gente. Ah, pues se quieren ir ustedes también, porque les dijo, mira lo que les dijo. ¿Y por qué se los dijo? Porque los religiosos y ellos querían imponer cosas que ni ellos mismos podían llevar. Y él les dijo, le voy a decir una cosa, las prostitutas, los borrachos, los ladrones van delante de vosotros. Al cielo, imagínate. Y entrarán primero que vosotros en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Porque una persona cuando se siente culpable, se siente sucio, es porque necesita un salvador. Pero aquel que se anda escondiendo y tapando con sus túnicas religiosas, etcétera, etcétera, entonces es una persona que no va a reconocer, y no, yo estoy bien, o sea, yo estoy bien a la manera que yo creo en Dios a mi manera, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los pobres, yo siempre estoy metido en obras de caridad, yo soy una persona bien servicial, a mí me conoce todo el mundo en la comunidad, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, soy un hombre moral, un hombre de principio, puede ser todo eso, mi querido amigo, pero si usted no nace de nuevo y no tiene a Cristo, usted no puede entrar al cielo. Porque eso es como que usted pretenda ir a la luna, así como usted está. Usted necesita un traje especial para ir a la luna. Y al cielo solo se puede entrar con una nueva naturaleza que se obtiene cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. No se obtiene a través de obras, ni de sacrificios humanos aquí en la tierra, ni de que también me porto yo y no. Sino el único sacrificio, el sacrificio perfecto de la cruz. Entonces, pero dice, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Es decir, veamos la película. Llegaron todos estos hombres, lista la mujer, la vamos a linchar, vamos a apedrearla, ¿entiendes? Vamos a apuntarnos unos puntos aquí con Dios. Mira, un pecador menos, vamos a acabarlo ya. ¿Sí? Entonces en ese momento, fíjate, Dios, ¿ok? Porque el Señor dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, ¿ok? Quien se encarnó y vino acá a la tierra a mostrarnos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y cómo es Dios. Entonces, ¿tú quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. ¿Tú quieres ver lo que Dios hace? Mira a Jesús actuando. Entonces, pero al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor edad, y dejaron a Jesús solo con la mujer, y vamos a ver qué sucede ahora. El Señor se paró, se enderezó, ya se fueron todos, quedó él y esta mujer que estaba, yo me imagino, temblando de miedo, avergonzada, llorando, humillada. Bueno, verdaderamente si nosotros pudiéramos captar una imagen y existiera una tecnología donde pudiéramos captar una imagen de lo que estaba pasando en ese momento, yo creo que todos nos ponemos a llorar con esa mujer, todos los que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el que tiene el amor de Dios en su corazón, el que tiene a Cristo, llora con los que lloran, se ríe con los que ríen. No nos alegramos con el dolor de nadie, escúcheme bien. Porque es que Dios es un Dios misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande. Él fue a la cruz y pagó por la humanidad entera. Y solo aquellos que reciben ese regalo obtienen la salvación y la vida eterna. Entonces, ella respondió, sí, enderezándose a Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Es decir, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te han culpado de este acto inmoral, de este adulterio? Y entonces, ninguno te ha condenado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ninguno lo condenó? Porque Dios la cubrió, Dios la protegió. Dios se puso en el medio y dijo, si le van a tirar una piedra a ella, me la lanzan a mí primero. Porque la piedra que le lancen a ella me la tienen que lanzar a mí. Así que si alguno de ustedes está limpio de pecado, obviamente no podían estar limpios de pecado porque todavía Jesucristo no había ido a la cruz para redimirnos. Jesucristo tenía que morir, ser enterrado, resucitar, para que nosotros ahora podamos recibir la vida eterna, el regalo de la salvación. Entonces, en ese momento, ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peque más. Fíjese bien, ¿por qué esta mujer pudo irse y no pecar más? ¿Qué quiere decir? ¿Que no cometió más errores? No.
estamos hablando de algo mucho, mucho más profundo. Lo que hizo el Señor fue quitarle de en medio la culpa y la condenación. La libró de la culpa y la condenación y le mostró el amor que liberta. El amor que liberta, porque te voy a decir algo más, el amor cambia, el amor transforma, el castigo rompe, destruye, va dañando. Dios no es un Dios que castiga, Dios es un Dios que disciplina, pero la disciplina es una preparación para el futuro. Si uno que se disciplina en fútbol, no le andan dando palo a las piernas cuando falla un penalti, sino que lo van entrenando para que cada día falle menos el penalti. Eso es la disciplina del fútbol. Entonces, cuando tú y yo creemos en Cristo y nos hacemos discípulos, Dios como Padre nos va disciplinando porque nos va entrenando, preparando y vamos creciendo cada quien a su velocidad y vamos madurando. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se paró frente a qué? Frente a todos esos dedos que señalaban, que condenaban y todos esos dedos que querían aniquilar a esta mujer porque la sorprendieron. Pero lo que no saben ellos es que así como ellos sorprendieron a esa mujer, Dios los sorprendió a ellos viendo a esa mujer. Sí, porque esa mujer estaba cometiendo un acto de adulterio que claramente la ley, quien vino Cristo a redimirnos de esa ley, de la maldición de la ley, por eso dice, Él nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Entonces Él vino a redimirnos, ese Cristo se paró ahí y nos dio un adelanto de lo que iba a venir cuando Él fuera a la cruz y resucitara, donde Dios quitaría de aquellos que aceptan y creen en Jesucristo, ¿sí?, la culpa, la condenación, porque si hay algo que pesa en la vida, mi querido amigo, mi querido hermano, porque a veces hay personas que se entregan a Cristo y cargan con culpa, porque no están caminando en esa perfección que quizás otros te han querido poner, o el pasado te persigue. Cuando llega Cristo a la vida de una persona, te liberta. Dios arranca la culpa, te liberta de la culpa, te liberta de la condenación, te liberta de todas esas cosas que se van haciendo algo muy pesado, una carga muy pesada que no nos deja avanzar, que no nos deja disfrutar y que no nos deja tener esa calidad de vida que Dios quiere que tengamos. Entonces, paremos de echarle la culpa a Dios. Sí. Seamos responsables. Dios le dio al ser humano algo que conocemos como libre albedrío, es decir, la habilidad de poder escoger. Él dice, delante de ti está la vida y la muerte, delante de ti está la oportunidad de entregar tu vida a Cristo. La palabra dice en Apocalipsis que Él está a la puerta, Él toca y llama, y si tú abres las puertas de tu corazón, Él entrará, Jesucristo, a cenar, a tener intimidad contigo, a quitar toda culpa, toda condenación, a libertarnos, a darnos el regalo de la vida eterna, ¿sí?, perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces, seamos responsables, y sí, te está pasando esto y lo otro, pero analiza y ve las decisiones que has tomado, porque a veces no queremos ser responsables por nuestras decisiones. Por ejemplo, ahorita en este momento, Dios te presenta la encrucijada, tienes la oportunidad de tomar una decisión, de entregarle tu vida a Cristo y de libertarte de esa culpa, libertarte de esa condenación, libertarte de esa carga. Y todo eso se puede lograr solamente diciéndole sí a Jesús. La palabra en Romanos, en el capítulo 10, del versículo 8 al 10, dice, dice así. Dice así, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues sencillo. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Gracias, y Dios Padre. está aquí. Dios Gracias, está escuchando allí cada una de estás. tus palabras. Gracias, Señor. Y cuando nosotros le decimos, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en él. Recibo, dile ahí donde está, recibo el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación. Gracias por venir a pagar mi deuda. Gracias, yo creo que Señor. tú fuiste a la cruz y moriste por mí personalmente en esa cruz. Recibo, Recibo el regalo de la salvación y la vida Gracias, eterna, y recibo el perdón de todos mis pecados. Te doy gracias. Gracias. Gracias porque me haces una nueva creación Gracias. espiritualmente. Gracias, Señor, porque
De ahora en adelante, tu Espíritu Santo viene a morar en mí. Gracias, Me haces Señor. una nueva criatura y las cosas Quitas viejas toda pasan culpa, y Señor. todas son hechas nuevas. Me Gracias. libertas de la culpa, me libertas de la condenación. Gracias, Y te doy gracias, Señor, por este regalo de la vida eterna. Y de ahora en adelante solo a ti serviré, solo a ti seguiré. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Jesús. Queremos felicitarte por haber tomado esta decisión personal en tu vida. Quizás tú dices, pero bueno, yo pensé que al hacerlo iba a sentir algo espectacular. Mira, lo que vas a sentir es que Dios va a comenzar a manifestarte en tu vida de una manera real. Es real. Si no tienes una Biblia, búscala, comienza a leer los evangelios. Y si conoces algún otro creyente o otro cristiano, yo sé que el Espíritu Santo te va a comenzar a hacer relaciones y te vas a acercar con personas. Y si estás interesado en conocer más de nuestro ministerio, Génesis 1:27 Ministry, tenemos muchos videos que sabemos que te van a ayudar, videos de enseñanza de la palabra de Dios muy sencillos, comenzando con las cosas más básicas que todo creyente debe de tener para que vayas conociendo quién eres ahora en Cristo, para que vayas conociendo cuál es la herencia que tienes ahora en Cristo y cómo puedes ser de influencia, y conociendo lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Todo este material pues lo tenemos disponible. Escríbenos por esta página si estás interesado. Todo esto es gratuito, no tiene costo ninguno. La palabra que recibimos por gracia la damos. Así que lo que queremos ser es un instrumento en tu vida, un instrumento facilitadores del amor de Dios y todas estas herramientas que pueden ser útiles para ti también. Recuerda también de visitarnos en el canal de YouTube, ¿cierto? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Sabor a Matrimonio, Sabor a Vida. Y bueno, y damos gracias a Dios por todos esos amigos y esas personas que se conectaron. Cada uno, Señor, damos gracias. Así es. Y bueno, ya esta semana nos estaremos comunicando directamente, como lo hicimos la semana pasada. Para no interrumpir el mensaje, pues no estuvimos mirando los mensajes, pero los agradecemos, miramos cada uno, sí. Oramos por cada uno de ustedes, por sus familias y le damos gracias al Señor.